Un pastor alemán visita a un bebé moribundo en sus últimos momentos. Pero lo que hace a continuación deja atónitos a todos los presentes. En una silenciosa habitación de hospital, una madre desconsolada se despide de su único hijo. Los médicos se han dado por vencidos. Las máquinas se ralentizan. Y entonces, este viejo pastor alemán se acerca, negándose a separarse del bebé. Al principio, parece una despedida leal, pero en cuestión de segundos, todo cambia. El perro empieza a arañar la vía intravenosa, a gruñir a la pared, como si percibiera algo que nadie más puede ver. Las enfermeras entran en pánico. La madre les ruega que la escuchen. Pero el hospital quiere que se vaya rápido. ¿Qué intenta decirles este perro? ¿Por qué reacciona así? Y cuando finalmente se sepa la verdad, ¿será demasiado tarde para salvar al bebé? A veces los milagros no vienen de los médicos. Vienen a cuatro patas. Me encantaría saber, ¿desde dónde estás mirando? Escríbelo abajo. Y ya que estás aquí, suscríbete para que siempre estés al tanto de la próxima historia. Las duras luces fluorescentes de la unidad de cuidados intensivos pediátricos proyectaban sombras sobre el rostro cansado de Tessa Whitaker mientras estaba sentada junto a la cuna de su bebé. Sus dedos acariciaban suavemente las paredes de plástico transparente que se habían convertido en el mundo de Aean durante los últimos 3 meses. El pitido constante de los monitores y el suave silbido del oxígeno creaban una nana mecánica que había reemplazado las tranquilas canciones que antes le cantaba. Aean yacía inmóvil, su pequeño pecho subía y bajaba con respiraciones dificultosas. Los tubos y cables parecían engullir su frágil forma, haciéndolo parecer aún más pequeño que sus 6 meses. Un mechón de cabello castaño, tan parecido al de su padre, se curvaba sobre su frente. Tessa extendió la mano por la ventana de acceso de la cuna para acariciarlo, su toque ligero como una pluma. «Hola, cariño», susurró, forzando calidez en su voz a pesar del dolor en su garganta. «Mamá está aquí». La enfermera del turno de la mañana, Linda, entró con silenciosa eficiencia, revisando los signos vitales de Aean y ajustando su goteo intravenoso. Le dio a Tessa una suave palmada en el hombro, un gesto que tenía más peso que cualquier palabra. «El doctor vendrá pronto», dijo Linda en voz baja. Tessa asintió, con el estómago revuelto. Había aprendido a leer los sutiles cambios en el comportamiento del personal del hospital, la cuidadosa manera en que elegían sus palabras. Algo había cambiado, y no para bien. Cuando llegó el doctor Marshall, su habitual paso seguro estaba ausente. Acercó una silla junto a Tessa, y ella sintió que su mundo se tambaleaba incluso antes de que hablara. «Señora Whitaker», comenzó, su voz cargada con el peso de lo que estaba por venir. «Hemos agotado nuestros protocolos estándar y la condición de Aean sigue deteriorándose. La infección es resistente a nuestros antibióticos más potentes y sus órganos muestran signos de estrés». Los dedos de Tessa se aferraron a la tela de sus vaqueros desgastados. «Tiene que haber algo más que podamos intentar». Los ojos del doctor Marshall reflejaban una tristeza genuina. «Hemos consultado con especialistas de todo el país. En este punto, solo podemos brindarle comodidad». Y no, la palabra brotó de sus labios. Cortante y desesperada. «Es un luchador. Ha llegado hasta aquí». «Entiendo lo difícil que es esto», dijo el doctor Marshall con suavidad. «Pero necesitamos hablar sobre las opciones de cuidados paliativos». Tessa miró a su hijo, los recuerdos inundaron su mente. La primera vez que sonrió, sus pequeños dedos envolviendo los de ella, la forma en que solía iluminarse cuando Kaiser lo visitaba. Kaiser, el gentil pastor alemán que había formado parte del programa de terapia del hospital, había creado un vínculo instantáneo con Aean. El bebé se calmaba con la sola presencia del perro, y sus signos vitales mejoraban en cada visita. «Kaiser», dijo de repente, «¿podríamos traer a Kaiser a verlo?». Siempre respondía tan bien a él. La expresión del doctor Marshall se suavizó con compasión. Eso requeriría la aprobación de la administración dadas las circunstancias actuales. El programa de terapia se suspendió el mes pasado debido a recortes presupuestarios. «Por favor», suplicó Tessa. «Solo una visita. Podría ayudarlo a recuperarse, darle algo de consuelo al menos». «Hablaré con el doctor King», prometió, aunque su tono sugería poca esperanza. Las horas pasaron lentamente mientras Tessa esperaba,
alternando entre susurrarle a Ean y rezar en silencio. Cuando el taconeo anunció la llegada de la doctora Mayalerie King, Tessa se enderezó en su silla, reuniendo fuerzas que no sentía. La doctora King estaba de pie al pie de la cuna de Ean. Su traje a medida y su cabello perfectamente peinado contrastaban fuertemente con la apariencia desaliñada de Tessa. «Señora Whitaker, el doctor Marshall me informó de su solicitud». «Por favor», comenzó Tessa, pero la doctora King levantó una mano bien cuidada. «Nos estamos preparando para un importante evento de donación la semana que viene. Toda la sala debe mantener protocolos estrictos. Tener un animal aquí, incluso un antiguo perro de terapia, supone riesgos y complicaciones innecesarias. Kaiser estuvo aquí durante meses sin ningún problema», argumentó Tessa. «Está entrenado y certificado». «El programa se canceló por buenas razones», interrumpió la doctora King. «No podemos hacer excepciones, sobre todo ahora que se acerca la visita de Beatrice Langley. Su donación financiará mejoras cruciales en esta sala». Tessa sintió que la rabia le subía al pecho, ardiente y feroz. «¿Mi hijo se está muriendo y le preocupa un evento de donación? Entiendo que esté molesta», dijo la doctora King con un tono profesionalmente distante. «Pero tenemos normas establecidas para la seguridad de todos nuestros pacientes». «Lo siento, pero la respuesta es no». Mientras los tacones de la doctora King se alejaban por el pasillo, Tessa se volvió hacia Ean. Su carita dormía plácidamente, ajeno a la batalla que se libraba en sus últimos días. Pensó en la dulce presencia de Kaiser, en cómo el perro apoyaba la cabeza cerca de la cuna de Ean, con sus ojos color ámbar llenos de comprensión, en cómo su bebé se acercaba a él, emitiendo suaves arrullos que se habían vuelto cada vez más raros. Las crecientes facturas médicas la agobiaban, facturas que jamás podría pagar con el sueldo de su restaurante, ni siquiera con los turnos extra que había hecho. Pero en ese momento, viendo la respiración dificultosa de su hijo, el dinero no significaba nada. La única moneda que importaba era el tiempo, y se le estaba acabando. Linda regresó con la medicación nocturna de Ean. «Me enteré de la decisión del Dr. King», dijo en voz baja. «Lo siento mucho, Tessa. Ese perro era mágico con los niños». Tessa se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Solo quiero que sienta algo de alegría, algo de consuelo. Es mucho pedir». «No, cariño, no lo es». Linda revisó los monitores de Ean con destreza. «Sabes, todavía tengo la información de contacto del encargado de Kaiser». Owen se sintió desconsolado cuando terminaron el programa. La esperanza brilló en el pecho de Tessa, pequeña pero firme. Miró a Linda, viendo comprensión en los ojos cansados de la enfermera. «No puedo darte esa información oficialmente», continuó Linda, con la voz apenas audible. «Pero si por casualidad dejé mi teléfono personal desbloqueado en la mesa de la sala de descanso mientras reviso a otros pacientes», le dirigió a Tessa una mirada significativa. Tessa sintió que las lágrimas le brotaban de los ojos, pero estas eran diferentes de las que había estado conteniendo todo el día. «Gracias», susurró. «Me voy a tomar un descanso ahora», dijo Linda en voz normal. «Volveré en 15 minutos para ver cómo está Ean». Mientras los pasos de Linda se alejaban, Tessa miró a su hijo. Su pequeño pecho subía y bajaba. Cada respiración era una batalla ganada. Pensó en el frío desprecio del Dr. King, en el evento del donante que aparentemente significaba más que el consuelo de un niño moribundo. El agotamiento de los últimos meses, el dolor, la ira, todo se cristalizó en algo más duro, más decidido. «Te lo prometo, cariño», le susurró a Ean. «Volverás a ver a Kaiser. Mamá lo hará posible». Se puso de pie, con las articulaciones rígidas por las horas de estar sentada. La sala de descanso estaba al final del pasillo, y sabía que tenía exactamente 15 minutos. 15 minutos para encontrar la información que podría darle a su hijo un último momento de alegría. 15 minutos para decidir si luchar contra las reglas que parecían diseñadas para arrebatarle incluso ese pequeño consuelo a su hijo. Tessa miró por última vez a Ean, su pequeña figura empequeñecida por el equipo médico. La decisión no fue difícil para él. Rompería cualquier regla, afrontaría cualquier consecuencia. Enderezó los hombros y caminó con determinación hacia la sala de descanso, con pasos silenciosos pero firmes. En su mente ya podía ver el rostro amable de Kaiser,
sentir la calidez de su presencia. Encontraría la manera de devolverle ese consuelo a Ian, incluso si eso significaba ir en contra de toda la administración del hospital. Algunas batallas valían la pena, sin importar el costo, y esta era una de ellas. La puerta de la sala de descanso estaba ligeramente entreabierta, y a través de la rendija pudo ver el teléfono de Linda sobre la mesa, su pantalla brillando suavemente en la penumbra de la habitación. Tessa respiró hondo y empujó la puerta para abrirla, entrando en el espacio silencioso donde comenzaría su acto de desafío. El peso de su decisión la oprimía el pecho, pero junto a él había una esperanza feroz, de esas que solo surgen cuando no tienes nada que perder, pero sí todo por lo que luchar. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el patio del hospital mientras Tessa caminaba de un lado a otro cerca de la fuente de piedra. Sus dedos retorcían el pequeño trozo de papel con el número de Owen Roar, ahora borroso por su nerviosismo al manipularlo. Tras su breve conversación telefónica, él había accedido a reunirse con ella allí, lejos de las miradas inquisitivas del hospital. Una suave brisa agitaba las hojas de los arces del patio, trayendo consigo el tenue olor antiséptico que parecía impregnar todo lo que había en el hospital. Tessa volvió a mirar su reloj. Le había pedido a una de las enfermeras más jóvenes que se sentara con Ian durante 30 minutos, prometiéndole traerle café a cambio. Señorita Whitaker. La voz era grave y firme. Tessa se giró y vio a un hombre alto que se acercaba, con la barba canosa bien cuidada y una chaqueta azul marino con el logo de una organización de perros de terapia. Sus ojos eran amables, de esos que han visto tanto la tragedia como la esperanza. «Por favor, llámame Tessa», dijo, extendiendo la mano. «Gracias por venir, señor Roar». «Owen», corrigió él con una suave sonrisa. «Kaiser está en el coche. Pensé que era mejor hablar primero». Se sentaron en un banco cercano. El suave murmullo de la fuente les proporcionó el silencio para conversar. Las manos de Tessa temblaban ligeramente mientras sacaba su teléfono para mostrarle una foto de Ian. Esta foto fue tomada hace 3 meses, cuando Kaiser nos visitó por última vez a través del programa de terapia, explicó, con la voz quebrada. «Mira su cara. No lo había visto sonreír así en semanas». Owen estudió la foto. Su expresión se suavizó al ver al pequeño extendiendo la mano hacia el rostro gentil del pastor alemán. Kaiser lo recuerda. Siempre se emocionaba cuando íbamos a la sala de pediatría, pero había ciertos niños con los que conectaba especialmente. Ian era uno de ellos. Tessa respiró hondo, armándose de valor. «Han suspendido el tratamiento», dijo en voz baja. «Dicen que podrían ser días, tal vez una semana». Las palabras le dolían en la garganta. «Solo quiero que tenga una última visita con Kaiser, un momento de alegría antes de...». No pudo terminar la frase. Owen juntó las manos, sus nudillos se pusieron ligeramente blancos. «Escuché que suspendieron el programa de perros de terapia para los preparativos del evento de donantes. Parece mal anteponer la recaudación de fondos a la atención del paciente». «El Dr. King no hará una excepción», explicó Tessa. «Ni siquiera para los cuidados paliativos al final de la vida. Lo he intentado todo, Owen. No pido mucho. Solo una visita, una oportunidad para que mi bebé vuelva a sentir esa felicidad». Una nueva voz se unió a su conversación. «Quizás pueda ayudar con eso». Ambos se giraron para ver a una joven enfermera con uniforme azul claro de pie cerca. Su cabello rizado se escapaba de su coleta. Su placa de identificación decía Halis Vega RN. «Disculpen la interrupción», dijo Halis, acercándose. «Escuché. Y he estado cuidando a Ian desde que ingresó. Lo que están haciendo no está bien». Owen se puso de pie, enderezando su postura con renovado propósito. «Estás arriesgando tu trabajo al involucrarte». Halis levantó ligeramente la barbilla. «Hay cosas que valen la pena el riesgo. Mañana trabajo en el turno de noche. El equipo de preparación para el evento de donación ya se habrá ido, y el Dr. King nunca trabaja después de las 6 de la tarde». Miró a su alrededor antes de continuar en voz baja. «La entrada de servicio junto al muelle de carga suele estar vacía después de las 8. Seguridad hace rondas cada hora en punto». Tessa sintió que la esperanza crecía en su pecho. Una esperanza peligrosa y maravillosa. ¿Nos ayudarían? «Puedo ajustar el horario de las rondas para la planta».
Asegúrense de tener un camino despejado, dijo Halis. Pero si alguien nos ve, no lo harán, le aseguró Owen. Kaiser está entrenado para entrar y salir discretamente. Era un perro de rescate antes de trabajar en terapia. Sabe moverse en silencio. Se volvió hacia Tessa. Mañana por la noche a las 8:30. Eso nos da tiempo para entrar entre las rondas de seguridad. Tessa asintió, con lágrimas a punto de brotar. No sé cómo agradecerles a los dos. No nos des las gracias todavía, advirtió Halis. Tenemos que planear esto con cuidado. Sacó una pequeña libreta y dibujó un mapa rápido. Esta es la entrada de servicio. La dejaré abierta exactamente a las 8:30. Toma el ascensor de servicio hasta el 4.º piso, luego a la izquierda por el pasillo trasero. Te esperaré junto al armario de suministros y te guiaré a la habitación de Aean. Owen estudió el mapa, memorizando la ruta. Kaiser y yo estaremos listos. Aparcaremos en el estacionamiento más alejado de las cámaras. Me aseguraré de que Aean esté despierto, agregó Tessa, con la esperanza fortaleciendo su voz. Suele estar más alerta por las noches. Halis miró su reloj. Tengo que volver. Ajustaré el horario de mañana durante mi turno de esta noche. Tocó el brazo de Tessa suavemente. Lo lograremos. Mientras Halis se apresuraba a entrar, Owen se volvió hacia Tessa. ¿Estás segura de esto? Si nos atrapan. Estoy segura, dijo Tessa con firmeza. Mi hijo se merece este momento de alegría. Sean cuales sean las consecuencias, me corresponde a mí asumirlas. Los ojos de Owen se arrugaron con comprensión. No, nos corresponde a ambos asumirlas. Ahora estamos juntos en esto. Se puso de pie y le ofreció su tarjeta con su número personal. Mándame un mensaje cuando estés lista mañana. Kaiser y yo te estaremos esperando. Tessa lo vio alejarse, aferrada a la tarjeta como a un salvavidas. Por primera vez en semanas, sintió algo más allá de la desesperación. Una chispa de desafío, de esperanza, de un amor tan intenso que podría mover montañas, o al menos colar un perro de terapia sin que la burocracia del hospital se hiciera cargo. Se apresuró hacia el carrito del café, recordando su promesa a la enfermera que cuidaba de Aean. Mientras esperaba en la fila, elevó una silenciosa oración de gratitud por Owen y Halis por su disposición a arriesgar sus puestos para ayudar a un niño moribundo. La noche siguiente no podía llegar lo suficientemente pronto. De vuelta en la habitación de Aean, se acomodó en su silla habitual, observando cómo su pequeño pecho subía y bajaba. Kaiser vendrá a verte mañana, cariño, susurró, tocando su manita. Aguanta un poco más. Los monitores emitían su pitido constante, y fuera de la ventana, el sol continuaba su descenso, pintando el cielo con tonos de esperanza y promesa. En menos de 24 horas, intentarían su silenciosa rebelión contra el sistema que había olvidado que a veces las reglas debían ceder por amor. Tessa se sentía más fuerte que en semanas. Mañana por la noche, no lucharía sola. Mañana por la noche le brindarían un momento de alegría a su hijo, costara lo que costara. Apretó suavemente la mano de Aean, su rostro sereno ajeno a los planes que se estaban tramando, a los riesgos que se estaban corriendo, todo por una última oportunidad de verlo sonreír. La puerta de entrada de servicio crujió suavemente cuando Tessa la sostuvo abierta, con el corazón latiéndole con fuerza. Owen guió a Kaiser hacia adentro. Las uñas del pastor alemán repiqueteaban suavemente contra el suelo de linóleo. En la tenue luz del atardecer, el pelaje sable de Kaiser parecía absorber las sombras, haciéndolo casi invisible. Recuerden, susurró Tessa. Tenemos que guardar absoluto silencio. Le temblaban las manos mientras miraba el teléfono. 8:32 de la tarde, justo a tiempo. Owen asintió, manteniendo a Kaiser cerca. El perro se movía con sigilo, su entrenamiento evidente en cada paso. Llegaron al ascensor de servicio sin incidentes. El suave zumbido de su antigua maquinaria era el único sonido en el pasillo vacío. 4.º piso, murmuró Tessa mientras pulsaba el botón. El ascensor cobró vida con un crujido, llevándolos hacia arriba. Cada piso pasaba con una lentitud exasperante, la pantalla digital contando. 1, 2, 3. Cuando las puertas se abrieron en el 4.º piso, Halis ya los esperaba junto al armario de suministros, tal como había prometido.
Les hizo señas para que avanzaran con urgencia. «Rápido», susurró. «Seguridad acaba de terminar su ronda. Tenemos unos 50 minutos». La siguieron a través del laberinto de pasillos, pasando por oficinas oscuras y silenciosas salas de tratamiento. La unidad de cuidados intensivos neonatal se encontraba al final del pasillo, con su entrada marcada por puertas dobles y letreros de advertencia sobre protocolos estériles. Hallis deslizó su credencial y entraron sigilosamente. La UCIN estaba tenuemente iluminada, creando un capullo de suaves sombras interrumpido solo por el tenue brillo de los monitores y equipos. El constante pitido de las máquinas creaba un ritmo constante que acompañaba sus pasos cautelosos. La habitación de Ian era la tercera a la izquierda. Tessa contuvo la respiración al entrar. Su bebé se veía tan pequeño en la cuna del hospital, rodeado de tubos y cables. Su diminuto pecho subía y bajaba con precisión mecánica, ayudado por el oxígeno que fluía a través de su cánula nasal. «Hola, mi dulce niño», susurró Tessa, acercándose a la cuna. «Mira quién vino de visita». Owen guió a Kaiser más cerca. Pero algo cambió en el comportamiento del perro. En lugar de su habitual presencia tranquila de perro de terapia, las orejas de Kaiser se aguzaron. Su nariz se contrajo y un leve gemido escapó de su garganta. «¿Qué pasa?», Tessa preguntó, con la voz teñida de preocupación. Owen frunció el ceño, observando cómo Kaiser comenzaba a pasearse cerca de la cuna de Ian. El comportamiento del pastor alemán se volvía cada vez más agitado. Tocó con la pata la vía intravenosa que llegaba al brazo de Ian, luego se giró para mirar fijamente la pared donde se guardaban los suministros médicos. «Nunca lo había visto actuar así durante una sesión de terapia», dijo Owen, con la voz tensa por la preocupación. Kaiser se acercó al carrito de la fórmula estacionado cerca de la pared, gimiendo con más insistencia. Su nariz trabajaba sin descanso, olfateando los bordes del carrito y las bolsas de nutrición que colgaban de los postes. A Tessa se le encogió el corazón. Está sintiendo que Ian va a... No pudo terminar la frase, las lágrimas amenazaban con brotar. Owen negó con la cabeza, su expresión se volvía más seria por momentos. «No, esto no es un comportamiento de duelo. Esto es diferente». Así es como actuaba durante el trabajo de detección. «¿Detección?», Hallis preguntó, acercándose para examinar qué había llamado la atención de Kaiser. Antes de que Owen pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió de golpe. La doctora Mayalerie, quien estaba en el umbral, con el rostro contraído por la furia. Incluso en la penumbra, su traje impecablemente confeccionado y su cabello cuidadosamente peinado proyectaban autoridad y control. «¿Qué significa esto?», siseó, con voz baja pero afilada como una cuchilla. «¿Un perro en mi sala estéril?». Tessa dio un paso al frente, colocándose entre la doctora King y Kaiser. «Es un perro de terapia certificado. Está aquí para consolar a mi hijo». «¿Consolar?». La risa de la doctora King era fría y quebradiza. «Su hijo necesita atención médica, no un animal de apoyo emocional que contamine su entorno. Esto es completamente inaceptable». Los gemidos de Kaiser se hicieron más fuertes, más insistentes. Retrocedió hacia el carrito de la fórmula, arañando su base. «Saquen a ese animal de aquí inmediatamente», ordenó la doctora King, buscando su teléfono. «Voy a llamar a seguridad». «No». La voz de Tessa era baja pero firme. Se irguió, sacando fuerzas de lo más profundo de su ser. «Mi hijo se está muriendo, doctor King. Lo mínimo que podría hacer es permitirle este pequeño consuelo». «Esto no se trata de consuelo», espetó el doctor King. «Se trata de mantener los protocolos adecuados y las condiciones estériles. ¿Tiene idea de lo que dirían nuestros donantes si supieran que permitimos que los animales deambulen libremente por la UCIN? ¿Eso es lo único que le importa?». La voz de Tessa se quebró por la emoción. «¿Sus donantes? ¿Qué hay de los niños que están a su cargo?». El comportamiento de Kaiser se volvió más frenético. Volvió a la vía intravenosa de Ian, luego al carrito de la fórmula. Sus quejidos adquirieron una urgencia que hizo que los instintos profesionales de Owen se activaran al reconocerlo. «Señora», intentó intervenir Owen. «Creo que hay algo». «No me importa lo que piense», lo interrumpió el doctor King.
Saquen a este perro de mi sala inmediatamente o haré que seguridad los saque a todos y los denuncie por allanamiento de morada. Hallis dio un paso al frente. Doctora King, por favor. Tal vez deberíamos. ¿Y usted? La doctora King dirigió su mirada gélida a la enfermera. Considérese suspendida en espera de una revisión de su participación en esta violación del protocolo. Pero Tessa había llegado a su límite. Meses de preocupación, noches de insomnio y creciente desesperación se cristalizaron en un momento de pura valentía maternal. No, dijo de nuevo, más alto esta vez. Kaiser se queda. La comodidad de mi hijo importa más que su preciada apariencia de control. ¿Cómo se atreve? Empezó la doctora King, pero el repentino y agudo ladrido de Kaiser interrumpió sus palabras. El pastor alemán se quedó rígido, con la atención fija en el carrito de la fórmula. Su postura gritaba alerta para cualquiera que supiera qué buscar. Y Owen lo sabía. Había visto ese comportamiento cientos de veces durante su trabajo de rescate. Algo anda mal, dijo con firmeza, su voz cargada del peso de la experiencia. Kaiser no está de luto. Nos está advirtiendo. Así es como actúa cuando detecta una amenaza. La habitación quedó en silencio, salvo por el pitido constante de los monitores y los continuos quejidos de Kaiser. Por un instante, todos se quedaron paralizados, en una escena de conflicto. Tessa, protectora junto a la cuna de su hijo. Owen, alerta y concentrado en Kaiser. Hallis, observando con creciente preocupación, y el doctor King, hirviendo de rabia apenas contenida. El teléfono de la administradora estaba a medio camino de su oído cuando Kaiser volvió a ladrar, el sonido resonando en las paredes estériles. El mensaje era claro. Algo andaba muy mal en esa habitación. Algo que no tenía nada que ver con incumplimientos de protocolo ni con la apariencia de los donantes. Y en ese momento, mientras la advertencia de Kaiser flotaba en el aire, las verdaderas consecuencias de su rebelión nocturna comenzaron a tomar forma. Ya no se trataba solo de consolar a un niño moribundo. Algo más siniestro acechaba bajo la superficie de esa sala estéril, y los instintos de Kaiser habían captado lo que los ojos humanos habían pasado por alto. El pitido de los monitores de Aean continuaba su ritmo constante, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. En su cuna, el bebé seguía durmiendo, mientras que sobre él, el amor de una madre, la advertencia de un perro y los secretos de un hospital chocaban en la tenue luz de una sala de cuidados intensivos neonatals que de repente parecía más un campo de batalla que un lugar de curación. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas de la sala, proyectando largas sombras sobre los pulidos suelos. Tessa estaba sentada, desplomada en su silla habitual junto a la cuna de Aean, con los ojos pesados tras otra noche de insomnio. Los sucesos con Kaiser aún la atormentaban, pero el cansancio había atenuado temporalmente su preocupación. El silencio habitual de la sala se rompió con el taconeo de unos zapatos caros sobre el linóleo. La doctora Mayalerie King entró por las puertas dobles, seguida de una mujer alta y elegante vestida con ropa de diseñador. Detrás de ellas, un pequeño ejército de fotógrafos y reporteros, con sus maletines de equipo crujiendo. Y esta es nuestra unidad de cuidados intensivos neonatals de última generación, anunció la doctora King, con la voz cálida y experimentada de una guía turística. Gracias al generoso apoyo de la Fundación Langley, hemos podido brindar atención de vanguardia a nuestros pacientes más vulnerables. La elegante mujer, que seguidamente era la mismísima Beatrice Langley, sonrió para las cámaras. Sus joyas reflejaban la luz de la mañana, haciendo brillar las paredes. Es realmente maravilloso ver cómo el trabajo de nuestra fundación marca la diferencia, dijo con una voz cargada de sinceridad ensayada. Tessa observó cómo los camilleros y las enfermeras se movían de un lado a otro, arreglando mantas y ajustando el equipo. Era como ver a los tramoyistas preparándose para una obra de teatro. Todo tenía que verse perfecto para las cámaras. La mirada de la doctora King se posó en Tessa y su sonrisa se acentuó. Se separó del grupo y se acercó con pasos rápidos y decididos. Señora Whitaker, dijo en voz baja, necesito que abandone la sala inmediatamente. Tessa parpadeó. ¿Qué? No, no voy a dejar a Aean. Esto no es una petición. La voz del doctor King contenía acero bajo su apariencia profesional. Después del incidente de anoche con el perro, has demostrado ser una perturbadora del orden del hospital.
No podemos permitirnos ningún incidente desafortunado durante este importante evento. ¿Incidente desafortunado? La voz de Tessa se quebró con incredulidad. Mi hijo está luchando por su vida, y te preocupa cómo se ve en las cámaras. Baja la voz, siseó el Dr. King. Si sigue siendo difícil, no tendré más remedio que iniciar los trámites de alta. La condición de tu hijo se ha estancado y necesitamos la cama para casos más críticos. La amenaza golpeó a Tessa como un puñetazo. No puedes hacer eso. No está lo suficientemente estable como para moverlo. Puedo y lo haré. La sonrisa del Dr. King permaneció fija. Ahora, por favor, salga de la sala durante la próxima hora. Hablaremos de la situación de su hijo después. Antes de que Tessa pudiera responder, Alice apareció a su lado. El rostro de la joven enfermera era cuidadosamente neutro, pero sus ojos reflejaban cierta urgencia. Me quedaré con Aean, prometió Alice. ¿Por qué no se prepara un café? De todos modos, necesito hablar con usted sobre su plan de cuidados. Algo en el tono de Alice hizo que Tessa se detuviera. Asintió lentamente, recogiendo su bolso y su chaqueta desgastados. Mientras pasaba junto a la multitud de periodistas, escuchó la voz refinada de Beatrice Langley. El programa de fórmulas especializadas de nuestra fundación ha revolucionado la nutrición infantil. La colaboración con este hospital representa todo lo que defendemos: excelencia, innovación y, sobre todo, atención a los más necesitados. Las palabras la persiguieron por el pasillo, cada una como una píldora amarga. Se encontró en la pequeña sala de espera familiar, ahora vacía de sus ocupantes habituales, probablemente desalojada para la sesión de fotos, pensó con amargura. 15 minutos después, Alice entró sigilosamente en la habitación, cerrando la puerta con cuidado tras de sí. La expresión alegre habitual de la enfermera se había transformado en algo más serio. He estado revisando la historia clínica de Aean, dijo Alice sin preámbulos, con la voz apenas audible. Algo no cuadra. Tessa se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres decir? ¿Su deterioro? Ha sido rápido, sí, pero también ha seguido un patrón específico. Alice sacó una pequeña libreta y hojeó las páginas llenas de notas garabateadas a toda prisa. Empecé a registrarlo cuando me di cuenta de la coincidencia. Todo cambió hace unas 6 semanas. ¿Qué pasó hace 6 semanas? Fue entonces cuando lo cambiamos al nuevo programa de fórmula, el patrocinado por la Fundación Langley. Los ojos de Alice se dirigieron rápidamente a la puerta. Se supone que está especialmente diseñado para bebés prematuros con necesidades nutricionales complejas. El hospital lo consigue con un gran descuento a cambio de su uso exclusivo y los derechos de promoción. El corazón de Tessa empezó a latir con fuerza. ¿Y crees que hay alguna conexión? No puedo asegurarlo, admitió Alice. Pero llevo 5 años trabajando como enfermera en la UCI neonatal y nunca había visto este patrón. La coincidencia es sospechosa, sobre todo porque otros bebés que tomaron la misma fórmula han mostrado problemas similares, aunque no tan graves como los de Aean. ¿Por qué nadie ha dicho nada? La risa de Alice fue amarga. La Fundación Langley prácticamente es dueña de esta sala ahora. Sus donaciones financiaron el nuevo equipo, los programas de investigación e incluso algunos de nuestros salarios. El Dr. King jamás arriesgaría esa relación, independientemente de lo que sugieran los datos. La mente de Tessa se apresuró a recordar el comportamiento de Kaiser la noche anterior, su agitación alrededor del carrito de la fórmula, sus desesperados intentos de advertirles. Anoche, comenzó lentamente. Kaiser intentaba decirnos algo sobre la fórmula. Los perros pueden percibir cosas que nosotros no, coincidió Alice. Y Kaiser no es un perro cualquiera. Está entrenado para detectar problemas. A través de la ventana de la sala de espera, podían ver cómo continuaba la sesión de fotos en la sala. Beatrice Langley estaba junto a la cuna de un bebé. Sus manos, con las uñas bien cuidadas, se posaban delicadamente sobre la barandilla mientras los flashes de las cámaras no dejaban de disparar. El Dr. King merodeaba cerca, dirigiendo la escena como un productor de cine. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Tessa, con la voz quebrada por la emoción. No nos van a escuchar. Lo han dejado claro. Necesitamos pruebas, dijo Alice con firmeza. Pruebas científicas reales que no se puedan ignorar ni encubrir.
Ya he empezado a documentarlo todo. Pero necesitamos más. Y dudo. Tenemos que tener cuidado. El Dr. King no dudará en destruir a cualquiera que amenace este acuerdo. Tessa observó cómo se tomaban más fotos, se estrechaban más manos, se intercambiaban más sonrisas. Mientras tanto, su hijo yacía en su cuna, debilitándose día a día, mientras la gente posaba para las fotos y hablaba de excelencia e innovación. No me importa tener cuidado, dijo en voz baja. Me importa salvar a mi hijo. Halis le apretó la mano. Ya lo resolveremos. Pero por ahora, tenemos que seguirles el juego. Dejemos que se tomen su foto. Dejemos que piensen que tienen el control. La luz de la mañana seguía entrando por las ventanas, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire como pequeñas estrellas. En Laucín, los flashes de las cámaras y las sonrisas de la gente. Mientras tanto, en una tranquila sala de espera, dos mujeres empezaron a planear cómo exponer una verdad que personas poderosas querían mantener oculta. Los monitores de AEAN emitían pitidos constantes de fondo, marcando el tiempo como un metrónomo. Su vida pendía de un hilo, atrapada entre la avaricia corporativa y la ética médica, entre el amor de una madre y la ambición de un administrador. La verdad estaba ahí, esperando ser descubierta, en gráficos y números, en patrones y conexiones, en la advertencia de un perro de terapia y en las cuidadosas observaciones de una enfermera. La sesión de fotos continuaba. Una exhibición cuidadosamente coreografiada de filantropía y progreso. Pero bajo la superficie, acechaba algo más oscuro. Algo que había estado oculto tras sonrisas y donaciones. Algo que estaba envenenando lentamente a los mismos niños a los que decía ayudar. Owen Roar no podía quitarse de encima la persistente sensación que lo mantuvo despierto toda la noche. El comportamiento de Kaiser en Laucín no había sido normal. No para un perro de terapia y ciertamente no para Kaiser. 20 años trabajando con unidades caninas le habían enseñado a confiar en los instintos de un perro, especialmente cuando se trataba de detectar el peligro. Se abrió paso por los pasillos del hospital temprano esa mañana, con Kaiser caminando silenciosamente a su lado. Las orejas del pastor alemán estaban erguidas hacia adelante, alerta y concentrado. Habían llegado antes del cambio de turno de día, cuando los pasillos estaban más silenciosos. «Hola», llamó una voz suave. Halis apareció doblando la esquina, todavía con su uniforme del turno de noche. Las ojeras oscuras bajo sus ojos sugerían que ella tampoco había dormido. «Esperaba que volvieras». Owen asintió. La reacción de Kaiser anoche. No era solo ansiedad o empatía. Estaba tratando de decirnos algo. «Lo sé», dijo Halis, mirando por encima del hombro. «La doctora King está ocupada con el evento de donación en el ala este. Tenemos unos 15 minutos antes de que haga su ronda aquí». Eso fue todo lo que Owen necesitaba oír. Se movieron en silencio hacia Laucín, donde Tessa se sentó junto a la cuna de Aean, acariciándole suavemente la manita. La respiración del bebé parecía más dificultosa que la noche anterior, su pecho subía y bajaba de forma irregular. «Tenemos que revisar algo», le explicó Owen a Tessa. Desabrochó el chaleco de perro de terapia de Kaiser y lo reemplazó con su antiguo arnés de búsqueda. El comportamiento del pastor alemán cambió al instante. Ya no era una visita de consuelo. Era trabajo. «Buscar», ordenó Owen en voz baja. El olfato de Kaiser se puso a trabajar de inmediato, moviéndose metódicamente por la habitación. Cuando se acercó al carrito de la fórmula, su comportamiento cambió drásticamente. Los músculos del perro se tensaron y comenzó a escarbar el suelo, la misma alerta que Owen había visto cientos de veces durante su trabajo de rescate. «Esa es una reacción fuerte», murmuró Owen, observando a Kaiser con atención. «Está cogiendo algo en concreto», dijo Halis, acercándose con el rostro pálido. «Se supone que estas fórmulas son estériles, especialmente formuladas para bebés prematuros con sistemas inmunitarios debilitados». Kaiser de repente dirigió su atención a la pared cerca de la cuna de Aean, la misma pared en la que se había fijado la noche anterior. Sus quejidos se intensificaron y empezó a arañar los zócalos. «Dos señales de alerta distintas», dijo Owen, cada vez más preocupado. «Una en el carrito de la fórmula, otra en esta pared. En operaciones de búsqueda y rescate, este patrón suele indicar múltiples fuentes de contaminación o peligro.
Las manos de Tessa se apretaron contra la barandilla de la cuna de Aean. La fórmula. Halis me acaba de hablar de la relación con su deterioro. ¿Pero qué le pasa a la pared? Antes de que Owen pudiera responder, una voz aguda resonó en la habitación. ¿Qué hace ese perro aquí otra vez? La doctora Mayaleri King estaba en el umbral, su traje impecable contrastaba con su aspecto cansado. Creí haberme explicado bien anoche. Doctor King, dijo Owen, dando un paso al frente con voz firme. Soy un adiestrador canino certificado con 15 años de experiencia en detección de peligros. Kaiser está manifestando serias preocupaciones sobre... Esto es un centro médico, no una obra en construcción, interrumpió King. Las preocupaciones de su perro están perturbando a nuestros pacientes y al personal. Quiero que salga de esta sala inmediatamente. Señora, con el debido respeto. No. La voz de King era cortante como un bisturí. No voy a permitir que un bombero jubilado y su mascota socaven la reputación de este hospital. Contamos con equipos de última generación y protocolos rigurosos. Un pitido repentino interrumpió su diatriba. Halis corrió hacia los monitores de Aean, con movimientos rápidos y precisos. Sus niveles de oxígeno están bajando de nuevo, informó, ajustando varios parámetros. Frecuencia cardíaca elevada, presión arterial inestable. Precisamente por eso no podemos permitir interrupciones, espetó King. Seguridad lo escoltará fuera si es necesario. Pero Owen se mantuvo firme, Kaiser alerta y rígido a su lado. Doctor, he visto estas alertas antes en edificios derrumbados, en zonas de desastre. Cuando Kaiser reacciona así, significa que hay peligro inmediato. Múltiples fuentes de contaminación que podrían estar afectando. ¡Basta! La compostura de King se resquebrajó ligeramente. No tienes autoridad aquí. Este es un prestigioso centro médico con millones en financiación y protocolos de vanguardia. No necesitamos opiniones de aficionados sobre... Sus estadísticas siguen bajando, interrumpió Halis con voz urgente. Necesitamos. Entonces haz tu trabajo, enfermera Vega, espetó King. Y tú, se volvió hacia Owen. Saca a ese animal de mi sala antes de que llame a seguridad. Los gemidos de Kaiser se intensificaron, su atención dividida entre el carrito de fórmula y la pared. Owen reconoció la urgencia en el comportamiento de su compañero. Esto no era solo preocupación. Esto era desesperación. Míralo, insistió Owen, señalando a Kaiser. Está entrenado para detectar peligros biológicos y químicos. Algo en esa fórmula y algo detrás de esa pared están provocando sus respuestas de alerta más intensas. No puedes ignorarlo. Puedo y lo haré. La voz de King era gélida. Esta sala funciona bajo mi autoridad, no bajo las corazonadas de un bombero jubilado y su perro. Nuestros protocolos son revisados por los mejores profesionales médicos y donantes generosos a quienes les importan más las fotos que la seguridad del paciente. La voz tranquila de Tessa rompió la tensión. Estaba de pie junto a la cuna de Aean, con una mano aún suavemente sobre el brazo de su hijo, pero sus ojos ardían con furia maternal. Mi bebé se está muriendo mientras tú te preocupas por las relaciones con los donantes y la reputación del hospital. Los gemidos de Kaiser alcanzaron un nuevo tono, y retrocedió hacia la pared, arañando con más urgencia. El sonido de sus garras contra los zócalos resonó en el repentino silencio. ¡Fuera! Kim pronunció cada palabra con cuidado. Antes de que haga que seguridad te saque y se asegure de que nunca vuelvas a poner un pie en este hospital. Owen miró a Tessa, luego a Halis, que seguía trabajando frenéticamente con los monitores de Aean. El rostro de la enfermera mostraba un claro conflicto, dividida entre su deber de seguir órdenes y su creciente certeza de que algo andaba terriblemente mal. Sus constantes vitales no se estabilizan, informó Halis, con un tono profesional cargado de preocupación. Tenemos que considerar. Lo que necesitamos, interrumpió King, es orden y cumplimiento de los protocolos establecidos, no histeria por el comportamiento de un perro. Pero Kaiser no se detenía. Sus alertas se volvieron más intensas, más desesperadas. Owen conocía ese comportamiento, lo había visto en innumerables situaciones de desastre. No era una falsa alarma. No era ansiedad ni confusión.
Era un perro detector entrenado que intentaba con todas sus fuerzas advertirles de un peligro real e inminente. La tensión en la habitación era palpable. Una batalla entre la autoridad y la verdad, entre los protocolos y el instinto, entre el poder y la desesperación. En medio de todo, los monitores seguían emitiendo pitidos de advertencia, y un bebé diminuto luchaba por respirar mientras un pastor alemán intentaba explicarles el porqué. El sol de la mañana proyectaba largas sombras a través de las ventanas de la UCIN, resaltando la marcada división entre quienes buscaban la verdad y quienes la temían. Las alertas de Kaiser continuaban, un coro desesperado que no podía ser silenciado por la autoridad ni la intimidación. Algo andaba mal en esta sala. Algo que amenazaba a los pacientes más vulnerables, y ninguna presión administrativa podía hacer desaparecer esa verdad. Las manos de Alice Vega temblaban ligeramente al entrar en el laboratorio del hospital después de su turno. Las luces fluorescentes zumbaban sobre sus cabezas, proyectando sombras duras sobre las estaciones de trabajo vacías. Sacó las últimas muestras de sangre de Ian del bolsillo de su uniforme, cuidadosamente etiquetadas pero no autorizadas. Romper el protocolo le revolvía el estómago, pero el recuerdo de las alertas desesperadas de Kaiser y el deterioro de las constantes vitales de Ian la impulsaban a seguir adelante. «Solo estoy haciendo algunos análisis básicos», susurró para sí misma, tratando de calmar su corazón acelerado. La centrífuga cobró vida con un zumbido, separando los pequeños viales de sangre mientras ella preparaba los materiales para las pruebas. Años de experiencia en el laboratorio guiaban sus movimientos, precisos y metódicos, a pesar de su ansiedad. Al final del pasillo, en la sala de archivos del hospital, Owen Rohr estaba sentado rodeado de pilas de expedientes de certificación de perros policía. Sus credenciales como antiguo adiestrador le habían dado acceso, aunque la mirada sospechosa del empleado sugería que estaba tentando la suerte. «Vamos, Kaiser», murmuró, hojeando otra carpeta. «Enséñame lo que sabes, muchacho». El pastor alemán yacía a sus pies, levantando la cabeza de vez en cuando Owen pronunciaba su nombre. Su anterior confrontación con el Dr. King los había dejado a ambos nerviosos. Pero Owen sabía que el comportamiento de Kaiser iba más allá de la simple ansiedad. Finalmente, un grueso expediente le llamó la atención. Kaiser, doble certificación, detección avanzada. Su corazón se aceleró al leer la documentación. No solo trabajo de terapia, sino entrenamiento especializado en detección de contaminación biológica y riesgo de incendio. Uno de los únicos 12 perros en el estado con esta rara combinación. Por eso estabas tan agitada, dijo Owen en voz baja, rascándole las orejas a Kaiser. No solo percibías la angustia de Ian. Detectabas peligros reales. De vuelta en el laboratorio, Alice miraba fijamente la pantalla de su ordenador, revisando sus resultados. «Esto no puede ser», murmuró, pasándose las manos por el pelo rizado. Los marcadores metabólicos en el análisis de sangre de Ian mostraban patrones completamente inconsistentes con su diagnóstico original. Algo estaba alterando gravemente su organismo, pero no era lo que habían estado tratando. La puerta del laboratorio se abrió de repente, haciéndola sobresaltarse. La doctora King estaba en el umbral, con su traje impecable, incluso a esas horas. «Enfermera Vega», dijo con frialdad. «Análisis de laboratorio no autorizados fuera de horario». «Estoy decepcionada». Alice enderezó la espalda, armándose de valor. «Doctora King, estos resultados muestran graves irregularidades metabólicas. El sistema de Ian está reaccionando a algo que no hemos identificado. Si ajustamos su plan de tratamiento, lo que tenemos es un problema de responsabilidad», la interrumpió King, acercándose. «Pruebas no autorizadas, especulaciones sobre tratamientos aprobados, alimentar las teorías paranoicas de un adiestrador de perros». Ella negó con la cabeza. «Esto se acaba ahora. Pero la evidencia podría estar contaminada, mal manejada, procesada sin los protocolos adecuados». La voz de King era suave como la seda, pero su mirada era dura. «Borra los resultados, enfermera Vega, por tu propio bien». Alice sintió que sus manos se cerraban en puños. «¿Me estás amenazando?» «Estoy protegiendo este hospital y tu carrera», King sonrió levemente. «Las enfermeras jóvenes que causan problemas no ascienden. No reciben recomendaciones. Terminan trabajando en turnos de noche en clínicas con dificultades.
Su potencial se desperdicia. La amenaza quedó suspendida en el aire entre ellas. Alice miró la pantalla de su computadora, luego volvió a mirar a Kim. Años de duro trabajo, préstamos estudiantiles, el orgullo de su familia por su éxito, todo contrapuesto a un bebé enfermo y las desesperadas advertencias de un perro. En la sala de archivos, Owen estaba reconstruyendo el historial de Kaiser. Múltiples elogios por su trabajo de detección, incluyendo un caso en el que había identificado moho tóxico detrás de las paredes del hospital antes de que pudiera propagarse a los pacientes. Su olfato había salvado vidas antes. Señor, apareció el empleado en la puerta. Cerramos pronto. Owen asintió rápidamente, fotografiando las páginas relevantes con su teléfono. Necesitaba encontrar a Alice, comparar notas. Las credenciales de Kaiser no solo eran impresionantes, sino que potencialmente podían salvar vidas. La confrontación en el laboratorio continuó. La tensión crepitaba entre las dos mujeres. Piensa bien en tu próximo movimiento, aconsejó Kim. La preocupación equivocada de una enfermera no justifica destruir todo lo que hemos construido aquí. ¿Todo lo que has construido sobre qué?, desafió Alice. Advertencias ignoradas, problemas encubiertos. ¿Cuántos otros pacientes han mostrado reacciones inesperadas a esa nueva fórmula? El rostro de Kim se endureció. Estás muy nerviosa, enfermera Vega. Tómate el día libre mañana. Despeja tu mente. Recuerda lo que es realmente importante para tu futuro. Antes de que Alice pudiera responder, su teléfono vibró. Un mensaje de Owen. Encontré algo crucial. Las certificaciones de Kaiser demuestran que puede detectar tanto contaminación como riesgos de incendio. Sus alertas no fueron emocionales. Fueron respuestas entrenadas a peligros reales. Nos vemos en la cafetería. La esperanza se encendió en el pecho de Alice. Miró a Kim, que la observaba expectante. Tienes razón, dijo con cuidado. Debería despejar mi mente, pensar bien las cosas. Buena elección. La sonrisa de Kim no le llegó a los ojos. Haré que mantenimiento se deshaga de estas muestras correctamente. Alice recogió sus cosas, asegurándose de que su teléfono estuviera alejado de Kim mientras escribía una respuesta rápida. Voy para allá, traigo pruebas de irregularidades metabólicas. Kaiser tenía razón. Salió del laboratorio, sintiendo la mirada de Kim clavada en su espalda. En su bolsillo, llevaba una memoria USB con copias de los resultados de las pruebas de AEAN. A veces, proteger a los pacientes significaba romper las reglas, especialmente cuando esas reglas protegían a las personas equivocadas. El turno de noche del hospital estaba comenzando. Los pasillos se llenaban de uniformes limpios y rostros cansados. Alice apretaba con fuerza sus pruebas, pensando en la respiración agitada de AEAN, las alertas desesperadas de Kaiser y la podredumbre que parecía correr por las impolutas paredes del hospital. Ahora tenían pruebas. Pruebas científicas reales de que algo andaba terriblemente mal. En la cafetería, Owen esperaba con Kaiser, con papeles extendidos sobre una mesa de la esquina. Su rostro se iluminó al ver acercarse a Alice. No vas a creer lo que encontré, comenzó. Inténtalo, respondió ella, sacando su memoria USB. Porque lo que encontré podría ser aún más importante. Se inclinaron juntos sobre sus pruebas mientras Kaiser permanecía alerta a su lado. Las advertencias anteriores del perro no habían sido por consuelo o compañía. Habían sido exactamente para lo que su entrenamiento lo había preparado: detectar peligros físicos reales que amenazaban vidas vulnerables. Ahora solo tenían que encontrar la manera de hacer que alguien les escuchara antes de que fuera demasiado tarde. Las brillantes luces de las cámaras de televisión inundaron la sala de pediatría cuando Beatrice Langley entró por la puerta. Una sonrisa ensayada se dibujó en su rostro perfectamente maquillado. Su chaqueta de seda reflejaba la luz, a juego con el logotipo azul y plateado de su fundación que decoraba la pared tras ella. Y aquí tenemos nuestra nueva alianza, anunció a los reporteros que la seguían, gesticulando ampliamente. El compromiso de la Fundación Langley con la nutrición infantil alcanza nuevas cotas con nuestro programa de fórmulas especializadas. El Dr. Kim la acompañaba, radiante con un orgullo cuidadosamente disimulado. Nos sentimos honrados de haber sido elegidos para esta iniciativa pionera, añadió,
guiando al grupo más allá del puesto de enfermería. En la habitación de Aean, Tessa permanecía rígida en su silla, con una mano apoyada en el pequeño pecho de su hijo. El alboroto en el pasillo le revolvió el estómago. A través de la ventana, pudo ver a Owen y Kaiser esperando tensos en la habitación contigua, ocultos del pasillo principal, pero listos por si acaso. De repente, las orejas de Kaiser se aguzaron. Su cuerpo se puso rígido, su hocico se giró hacia la pared donde estaba montado un gran panel eléctrico. Un gruñido sordo retumbó en su pecho. Owen reconoció el cambio de inmediato. Esta no era la alerta de contaminación de antes. Esto era diferente, más urgente. Observó cómo se erizaba el pelo de Kaiser. Los ojos ámbar del perro se fijaron intensamente en el panel. Las luces del techo parpadearon 1, 2 veces. Un leve zumbido se hizo perceptible bajo el parloteo de la visita de los medios. Como pueden ver, nuestras instalaciones de última generación. La voz del Dr. King resonó por el pasillo, pero fue interrumpida por otro parpadeo de las luces. Esta vez se atenuaron notablemente antes de volver a brillar con toda su intensidad. El gruñido de Kaiser se hizo más profundo. Dio un paso hacia el panel, luego miró a Owen con clara angustia. Un olor penetrante y acre comenzó a filtrarse en el aire, el inconfundible olor a electricidad quemada. El entrenamiento de bombero de Owen se activó al instante. Recorrió la habitación con la mirada y vio un carrito de mantenimiento que había dejado un trabajador que se había marchado apresuradamente cuando llegaron los medios. «Señora», llamó Owen, acercándose rápidamente a la doctora King. «Necesitamos». «Ahora no», siseó ella entre dientes, girando apenas la cabeza. «Estamos en medio de algo importante». El olor a quemado se intensificó. Kaiser ladró, un sonido agudo y urgente que hizo que varios reporteros se sobresaltaran. «¿Qué hace ese perro aquí?», preguntó Beatrice Langley, con voz refinada y un tono de disgusto. «Seguro que esto no es el protocolo habitual». El rostro de la doctora King se tensó. «Seguridad lo sacará inmediatamente. Por favor, permítame informarle sobre nuestros índices de éxito». Owen ya se dirigía al carrito de mantenimiento y sacó un pequeño kit de diagnóstico. Sus manos trabajaron con rapidez, ensamblando el termómetro infrarrojo. Detrás de él, los ladridos de Kaiser se volvieron más insistentes. Tessa se levantó de la cabecera de Aean, con el corazón acelerado. El olor era inconfundible ahora, y las luces seguían parpadeando y atenuándose de forma irregular. Sus instintos le gritaban que agarrara a su bebé y corriera, pero Aean estaba conectado a demasiadas máquinas. Moverlo sin la ayuda adecuada podría ser peligroso. «Todos deben despejar la zona», anunció Owen con firmeza, apuntando el termómetro al panel eléctrico. La lectura le cortó la respiración. La temperatura era peligrosamente alta, muy por encima del rango que precede a un incendio eléctrico. «Señor Rohr», espetó el Dr. King. «Está interrumpiendo un evento importante. Por favor, retírese usted y ese animal inmediatamente o llamaré a seguridad». Las luces volvieron a parpadear, esta vez durante más tiempo, y un crujido distintivo provino del interior de la pared. Los ladridos de Kaiser alcanzaron su punto álgido. «El panel está a punto de explotar», dijo Owen, su voz rompiendo la confusión. «Tenemos que evacuar ahora». El camarógrafo de Beatrice Langley bajó su equipo, con aspecto nervioso. «¿Deberíamos preocuparnos por...?» «Todo está bajo control», insistió la doctora King, pero su voz tembló al intensificarse el olor a quemado. «Esto es solo un problema menor, mamá». El débil llanto de Aean rompió la tensión. Las máquinas que lo monitoreaban comenzaron a emitir pitidos erráticos debido a que las fluctuaciones de energía afectaban sus lecturas. Tessa miró desesperadamente entre su hijo y el panel humeante, paralizada por la elección imposible. El equipo médico lo mantenía con vida, pero si se producía un incendio. Owen dio un paso al frente, con voz firme y autoritaria. «Enfermera Vega, traiga una unidad de transporte aquí ahora. Doctora King, active el código rojo y comience los procedimientos de evacuación. Señorita Langley, por favor, traslade a su equipo a la salida de emergencia designada». Kaiser se posicionó entre el panel eléctrico y la cuna de Aean, con una postura rígida y protectora. La advertencia del perro había sido clara desde el principio.
Ahora no había forma de negar el peligro que había detectado. «Esto es absolutamente innecesario», protestó la doctora King. Pero incluso ella se estremeció cuando otro crujido resonó en la pared, seguido de una breve lluvia de chispas de las juntas del panel. Los reporteros no esperaron permiso oficial. Comenzaron a retroceder, con las cámaras aún grabando mientras se desarrollaba la escena. La sonrisa perfecta de Beatrice Langley había desaparecido, reemplazada por una auténtica alarma. «Mi bebé», susurró Tessa, con las manos suspendidas sobre el frágil cuerpo de Aean. «Por favor, que alguien me ayude a moverlo con cuidado». Hallis irrumpió por la puerta con una unidad de transporte, dando ya instrucciones a otras enfermeras. «Tenemos que trasladarlo con cuidado. Todos los demás, despejen la zona ahora». Las luces del techo dieron un último y violento destello antes de sumir la sala en la oscuridad. Las luces de emergencia se encendieron, bañando todo en un tenue resplandor rojizo. El olor acre a electricidad quemada llenó el aire por completo, y volutas de humo comenzaron a filtrarse por detrás del panel. La advertencia anterior de Kaiser había sido cierta. Mortalmente cierta. Mientras el personal se apresuraba a implementar los protocolos de emergencia y evacuar a los pacientes, ya no cabía duda sobre las habilidades del perro ni sobre la validez de sus alertas. La pregunta ahora era si podrían poner a todos a salvo antes de que la situación empeorara. El sonido de las alarmas contra incendios comenzó a resonar por los pasillos, aumentando el caos. La doctora King se quedó paralizada. Su evento mediático, cuidadosamente orquestado, se estaba transformando en un desastre potencial. Las cámaras seguían grabando, capturando cada instante de su vacilación y la rápida acción de los demás. «Ayúdenme con él», suplicó Tessa, y Owen se acercó para ayudar mientras Hallis comenzaba a desconectar a Aean del equipo fijo y a trasladarlo a las unidades portátiles. El pequeño rostro del bebé estaba contraído por la angustia, su respiración dificultosa en el aire impregnado de humo. Kaiser permaneció en su puesto, alternando entre gruñidos de advertencia al panel y suaves gemidos hacia Aean. El cuerpo del perro estaba tenso, listo para actuar si el peligro aumentaba, pero no se iría hasta que el bebé estuviera a salvo. La evacuación estaba en marcha. Pero la crisis estaba lejos de terminar. Mientras seguían saltando chispas del sistema eléctrico averiado, el verdadero valor de la advertencia de Kaiser se hizo evidente. Sin su alerta, podrían no haber reconocido el peligro hasta que fuera demasiado tarde. Las volutas de humo se hicieron más densas, serpenteando por la sala como dedos fantasmales. El olor acre de los componentes eléctricos quemados hizo llorar a todos. Sin embargo, la doctora Kim permaneció inmóvil, con su mano perfectamente cuidada suspendida sobre la alarma de incendio sin accionarla. «No podemos provocar el pánico», dijo con voz tensa. «El anuncio de la fundación de la señorita Langley». «¿Estás bromeando?» La voz de Tessa se quebró de incredulidad. Buscó a tientas en el bolsillo de sus vaqueros y sacó su teléfono, con las manos temblorosas mientras empezaba a grabar. La cámara captó todo: el humo que se extendía, la postura protectora de Kaiser y, lo más condenatorio, la inacción de la doctora King. Owen dio un paso al frente, su entrenamiento de bombero tomando el control. «Esto ya no es un debate. Ese incendio eléctrico se está propagando dentro de las paredes. Necesitamos evacuar ahora mismo». El humo se hacía más denso. A través de la neblina, Tessa pudo ver cómo la expresión de Beatrice Langley cambiaba de fastidio a genuina preocupación mientras se alejaba del panel crepitante. El equipo de filmación de la mujer ya había huido, dejando atrás su equipo. «Mi hijo no puede respirar esto». Tessa mantuvo su teléfono firme, documentando cada momento mientras se acercaba a la cuna de Aean. El monitor del bebé mostró que sus niveles de oxígeno estaban bajando, lo que provocó una cascada de pitidos urgentes. Hallis entró en acción, moviendo sus manos con eficiencia experta sobre el equipo médico de Aean. «Necesitamos desconectarlo correctamente», dijo, retirando cuidadosamente la vía intravenosa mientras mantenía conectado el oxígeno portátil. «Un movimiento en falso podría». Un fuerte estallido del panel eléctrico hizo que todos se sobresaltaran. Saltaron chispas y el humo se espesó repentinamente. Kaiser ladró con fuerza y se dirigió a la puerta del pasillo, usando su gran cuerpo para mantenerla abierta mientras otros miembros del personal comenzaban a pasar corriendo. «Saquen a ese perro de aquí», gritó la doctora King,
pero sus palabras fueron ahogadas por el repentino estruendo de las alarmas contra incendios. Alguien más había accionado el interruptor. Owen se movió con rapidez y decisión, ayudando a Hallis a asegurar a Ian a la unidad portátil. Tessa, sigue filmando, le indicó. Necesitaremos pruebas de lo que pasó aquí. Las manos de Tessa temblaban mientras lo grababa todo. El humo que se extendía, la postura protectora de Kaiser, la indecisión paralizada de la doctora King y la apresurada retirada de Beatrice Langley. Lo más importante, filmó el carrito de fórmulas del que Kaiser les había advertido antes, asegurándose de obtener tomas claras de las etiquetas y los números de lote. El sistema de rociadores se activó con un silbido, lanzando chorros de agua sobre el costoso equipo médico. La doctora King dejó escapar un grito de consternación al ver su blusa de seda empapada, pero aún así no hizo ningún movimiento para ayudar. «Listos», anunció Hallis, asegurando el último monitor portátil. «Tenemos que movernos ya». Owen se hizo cargo de la unidad de transporte mientras Hallis monitoreaba las constantes vitales de Ian. Tessa lo seguía de cerca, su teléfono seguía grabando mientras recorrían el pasillo cada vez más lleno de humo. Kaiser iba a la cabeza, sus gruñidos graves advertían a los demás que despejaran el camino. El humo se espesaba rápidamente, reduciendo la visibilidad a apenas unos metros. El sistema de rociadores creaba una cortina de agua desorientadora, y el sonido de múltiples alarmas dificultaba la comunicación. Otros miembros del personal del hospital estaban evacuando pacientes, creando un flujo de movimiento controlado pero urgente por los pasillos. «Manténganse cerca de la pared», gritó Owen, con voz firme a pesar del caos. «El aire está más limpio abajo». Los pulmones de Tessa ardían mientras intentaba respirar superficialmente. El humo era peor cerca del techo, creando una capa oscura sobre sus cabezas. A pesar de todo, ella siguió filmando, sabiendo que esta era su oportunidad para revelar la verdad. Ian comenzó a llorar, un sonido débil, pero presente. Cada pequeño sollozo desgarraba el corazón de Tessa, pero al menos significaba que seguía luchando. Hallis vigilaba atentamente sus niveles de oxígeno, haciendo ajustes rápidos para asegurarse de que recibiera suficiente aire. «Aquí a la izquierda», indicó Owen, guiándolos hacia la salida de emergencia. Kaiser ya había llegado, haciendo guardia mientras otros evacuados salían por las puertas. El pequeño grupo avanzaba como una sola unidad, protegiendo a Ian del caos que los rodeaba. El agua seguía cayendo, empapándolos a todos, pero también ayudando a disipar parte del humo. La ropa de Tessa estaba pegada a su piel, pero apenas notaba la incomodidad, concentrada por completo en mantener su teléfono firme y a su hijo a la vista. A través de la lente de la cámara, capturó la magnitud de la evacuación, enfermeras guiando los pacientes, médicos coordinando los movimientos y personal de apoyo ayudando donde fuera necesario. Los únicos notablemente ausentes eran el Dr. King y Beatrice Langley, que habían desaparecido en el caos inicial. «Ya casi llegamos», animó Hallis, revisando de nuevo las constantes vitales de Ian. «Sus estadísticas se mantienen estables». Llegaron a la salida de emergencia donde Kaiser seguía en su puesto. El pelaje del perro estaba empapado, pero sus ojos permanecían alerta, vigilando cualquier amenaza para sus protegidos. Al acercarse, se apartó, dejándolos pasar antes de colocarse tras ellos como retaguardia. La escalera de emergencia estaba abarrotada, pero ordenada, con el personal del hospital gestionando la evacuación con eficiencia. Owen maniobró cuidadosamente la unidad de transporte escaleras abajo mientras Hallis y Tessa permanecían cerca, protegiendo a Ian de la multitud. «Sigue filmando», le recordó Owen a Tessa con suavidad. «Muestra cuánto tiempo nos está llevando salir. ¿Cuántas personas están afectadas?» Tessa asintió, asegurándose de capturar las marcas de tiempo en los letreros de salida de emergencia mientras descendían. Las pruebas se acumulaban, la respuesta tardía, los pacientes en peligro, el caos que podría haberse evitado si se hubieran escuchado antes las advertencias de Kaiser. El humo era menos denso en la escalera, pero el aire seguía cargado de tensión y miedo. Cada pocos segundos, Tessa miraba a Ian, tranquilizándose al ver que seguía respirando, que seguía luchando. Su carita estaba arrugada por la incomodidad, pero su color se veía mejor que en días. Kaiser lo siguió el ritmo, presionando ocasionalmente contra las piernas de Tessa cuando la multitud amenazaba con separarlos. Su presencia era protectora y tranquilizadora, un ancla sólida en medio de la emergencia.
El descenso pareció durar una eternidad, aunque probablemente solo fueron minutos. Cada piso que pasaban los acercaba a la seguridad, pero también aumentaba la urgencia de sacar a Aean al aire libre. Hallis mantuvo su calma profesional. Pero Tessa podía ver la preocupación en sus ojos mientras monitoreaba los niveles de oxígeno del bebé. 2 pisos más, anunció Owen, su voz resonando por encima del sonido de pasos y alarmas lejanas. Los servicios de emergencia deberían estar esperando afuera. A Tessa le dolían los brazos de sostener el teléfono, pero no se atrevió a dejar de grabar. Esto era más que simple documentación. Era su oportunidad de exponer la verdad sobre todo lo que había sucedido en la sala. Las advertencias de Kaiser sobre la fórmula, la negligencia del Dr. King, la evacuación tardía. Todo quedó plasmado con crudo detalle. El último tramo de escalera se alzaba imponente ante ellos, y a través de la ventana de la salida de emergencia, Tessa pudo ver las luces intermitentes de los camiones de bomberos y las ambulancias. La ayuda los esperaba. Pero primero, debían llevar a Aean a salvo a través del último tramo de su escape. El humo había encontrado su camino, incluso allí, filtrándose por debajo de las puertas y a través de los sistemas de ventilación. Pero ahora era más tenue, más una molestia que un peligro. Aún así, cada segundo contaba. Podían oír a los bomberos entrando en el edificio de arriba, sus botas resonando en las escaleras metálicas. Las orejas de Kaiser se aguzaron al oír a sus antiguos compañeros, pero se mantuvo concentrado en su misión actual, guiando a sus protegidos hacia la seguridad. El entrenamiento y los instintos del perro ya los habían salvado una vez ese día. Ninguno dudaba de que lo haría de nuevo si fuera necesario. Las puertas de la salida de emergencia se abrieron de golpe en un caos organizado. Luces rojas y azules pintaron el estacionamiento antes del amanecer con colores intensos. Camiones de bomberos, ambulancias y vehículos policiales formaron un semicírculo protector alrededor de la entrada del hospital. El aire fresco de la mañana golpeó el rostro de Tessa como una bendición después de los pasillos llenos de humo. «Evacuación de la UCIN», gritó Hallis, su voz profesional resonando por todo el recinto. «Bebé prematuro que requiere asistencia inmediata». 2 paramédicos se apresuraron con una incubadora portátil. Owen los ayudó a trasladar cuidadosamente a Aean mientras Hallis recitaba sus signos vitales e historial médico. Tessa siguió filmando, con las manos temblorosas, pero decidida a documentarlo todo. «La oxigenación sanguínea está mejorando», anunció un paramédico, revisando las lecturas. «La frecuencia cardíaca se está estabilizando». Kaiser estaba sentado en posición de firmes cerca, con su pelaje mojado erizado, sin apartar la vista de Aean. La luz de la mañana reveló los verdaderos colores del pastor alemán, ricos tonos marrones y negros que habían parecido más oscuros bajo la luz fluorescente del hospital. «Tenemos que dejar de darle esa fórmula por completo», insistió Hallis, sacando una carpeta de debajo de su uniforme. «Tengo resultados de pruebas que muestran irregularidades metabólicas graves que comenzaron después del cambio a los productos de la Fundación Langley». El paramédico principal asintió, tomando notas. «Comenzaremos a darle fórmula estándar para prematuros de inmediato». «¿Qué hay de la contaminación que detectó su perro?» «La pared cerca de su cuna», explicó Owen, señalando sus propias notas. «Y el área de almacenamiento de la fórmula. Kaiser está certificado en la detección de riesgos biológicos y ambientales». Llegaron más vehículos de emergencia mientras evacuaban a otros pacientes. El estacionamiento se llenó de personal médico, pacientes y familiares preocupados. Durante todo el tiempo, Tessa permaneció cerca de Aean, observando con asombro cómo su color mejoraba con cada minuto que pasaba. «Mira sus mejillas», susurró, tocando la pared transparente de la incubadora. «Están rosadas otra vez». Hallis revisó otro conjunto de lecturas y sonrió. Su cuerpo ya está respondiendo a dejar esa fórmula. «Tessa, tu hijo está luchando». El momento de alivio duró poco. La doctora Mayaleriekin emergió de entre la multitud, su traje a medida ahora arrugado y húmedo, pero su expresión tan controlada como siempre. 2 guardias de seguridad la flanqueaban junto con un hombre con una chaqueta del departamento legal del hospital. «Enfermera Vega», la voz de King interrumpió el bullicio de la emergencia. «Queda suspendida con efecto inmediato por realizar pruebas no autorizadas e incumplir los protocolos de confidencialidad». Hallis enderezó la espalda.
Tengo un deber con mi paciente. Tiene un deber con este hospital, interrumpió King. Su credencial, por favor. Los guardias de seguridad se adelantaron. Hallis los miró, luego a Ian, antes de quitarse lentamente su credencial. Sus manos estaban firmes, pero Tessa notó la tensión en su mandíbula. Señorita Whitaker, King se volvió hacia Tessa. Su estado emocional claramente afecta su juicio. Traer un animal a una sala estéril, causando pánico con acusaciones infundadas de contaminación. ¿Infundadas? Tessa levantó su teléfono. Lo tengo todo grabado en vídeo. La evacuación tardía, las advertencias de Kaiser, la mejoría de Ian en cuanto dejó de tomar la fórmula de su donante. Las teorías conspirativas de una madre angustiada no se sostendrán en un tribunal, intervino el representante legal. Y ese perro de terapia tiene prohibida la entrada a estas instalaciones de forma permanente. Owen dio un paso al frente. Kaiser, alerta, a su lado. Kaiser es un perro detector certificado con un historial documentado de... Era un perro detector certificado, corrigió King. Ahora es un riesgo. Y usted, señor Rohr, está invadiendo propiedad privada. Seguridad lo escoltará fuera. Los guardias se movieron para rodearlos. Tessa sintió el peso familiar de la impotencia posándose sobre sus hombros. Pero esta vez era diferente. Esta vez tenía pruebas en su teléfono, en las pruebas de Hallis, en la milagrosa mejoría de Ian. No pueden enterrar esto, dijo, con voz baja pero firme. Mi hijo casi muere por lo que pasó en esa sala. La máscara perfecta de King se resquebrajó ligeramente. Su hijo casi muere porque nació demasiado pronto. Todo lo demás es histeria provocada por el dolor. Seguridad, por favor, retírenlos. Los guardias comenzaron a acercarse, pero Kaiser se mantuvo firme. Un gruñido bajo en su garganta. No agresivo, sino protector. A su alrededor, otros pacientes y personal evacuados observaban, algunos con los teléfonos en alto. Dr. King, dijo Hallis, con voz firme. Los resultados de las pruebas ya están subidos al servidor seguro del hospital. Se han enviado copias al Consejo Médico Estatal y a la FDA. No se puede borrar la verdad. El rostro de King se enrojeció. Nunca volverá a trabajar en el sector sanitario. Quizás no, coincidió Hallis. Pero aún podré mirarme al espejo. El sol naciente proyectaba largas sombras sobre el aparcamiento mientras llegaban más vehículos de emergencia. Los investigadores de incendios entraron en el edificio mientras los equipos de materiales peligrosos se preparaban para realizar pruebas de contaminación. A pesar de todo, Ian dormía plácidamente en su incubadora, y sus constantes vitales se fortalecían con cada minuto que pasaba. Tessa vio a su hijo respirar de verdad, por primera vez en semanas. La Victoria se sentía vacía con Hallis suspendido y Kaiser inhabilitado, pero podía ver que el panorama general se estaba configurando. La verdad salía a la luz poco a poco. Deberíamos llevar a Ian al hospital infantil, sugirió el paramédico. Están listos para él, y es evidente que necesita un nuevo centro. Tessa asintió y luego se volvió hacia Hallis. Gracias por todo. Hallis esbozó una sonrisa cansada. Sigue luchando. Aún no hemos terminado. Mientras los paramédicos se preparaban para transportar a Ian, King se retiró entre la multitud de administradores y personal jurídico que se reunían cerca de la entrada del hospital. Su imagen perfecta se resquebrajaba, pero no estaba derrotada, solo se estaba reagrupando. Kaiser se apoyó contra la pierna de Tessa, su pelaje finalmente comenzaba a secarse bajo el sol de la mañana. Ella se inclinó para rascarle detrás de las orejas, recordando cómo todo había comenzado con una simple petición para que un perro de terapia visitara a un bebé enfermo. Ahora estaban allí, tras la evacuación, con la corrupción al descubierto y batallas aún por delante. Tu hijo va a estar bien, dijo Owen en voz baja. Eso es lo que más importa ahora. Tessa asintió, observando cómo los paramédicos aseguraban la incubadora de Ian para el transporte. Su bebé estaba vivo, mejorando y finalmente libre de lo que lo había estado envenenando lentamente en esa sala. No era una victoria completa, pero era un comienzo. El sol de la mañana no lograba disipar el escalofrío que se le metía en los huesos a Tessa mientras revisaba su teléfono.
Las redes sociales estaban repletas de publicaciones perfectamente elaboradas por el equipo de relaciones públicas de la Fundación Langley, cada una más devastadora que la anterior. Madre desesperada pone en peligro la unidad de cuidados intensivos neonatals con acceso no autorizado a animales, decía un titular. La Fundación Langley apoya al Hospital St. Michael's durante esta desafortunada maniobra publicitaria, declaraba otro. Le temblaban las manos mientras leía comentario tras comentario que condenaban sus acciones. Personas que no estaban allí, que desconocían la verdad, la tachaban de imprudente y oportunista. La narrativa cuidadosamente controlada la presentaba como una madre inestable que había puesto en riesgo a toda una sala de bebés. Owen estaba sentado a su lado en la sala de espera del hospital infantil, con su propio teléfono lleno de notificaciones. «Se están moviendo rápido», dijo en voz baja. «Control de daños profesional». Kaiser yacía a sus pies, con la cabeza sobre las patas, pero con los ojos alerta. Incluso allí, en un hospital diferente, el personal no dejaba de mirarlos con nerviosismo. La influencia de la Fundación Langley llegaba lejos. ¿Cómo pueden tergiversarlo así? La voz de Tessa se quebró. Están haciendo que parezca que yo, como si yo deliberadamente. Porque tienen miedo, respondió Owen. La gente asustada con dinero y poder es peligrosa. Dirán cualquier cosa para protegerse. Un nuevo mensaje apareció en su pantalla. Se le paró el corazón. Los servicios de protección infantil querían reunirse con ella de inmediato para hablar sobre el cuidado de Ian. Las palabras evaluación de emergencia y riesgo potencial la impactaron. No, susurró. No, no pueden. Owen leyó por encima de su hombro, apretando la mandíbula. Están jugando sucio, usando el sistema en tu contra. Se lo van a llevar. El teléfono se le resbaló de los dedos entumecidos. Se van a llevar a mi bebé. Kaiser gimió suavemente, presionando contra sus piernas. Su cálida presencia no pudo detener el pánico que la invadía. Todo lo que había hecho para proteger a Ian se estaba volviendo en su contra. La verdad no importaba frente a mentiras cuidadosamente elaboradas y el poder institucional. Señorita Whitaker. Una enfermera apareció en la puerta. Servicios de Protección Infantil, CPS, está aquí para hablar con usted. Dos mujeres de semblante serio, vestidas con traje, esperaban en una pequeña sala de conferencias. Sus expresiones no revelaban nada mientras abrían sus carpetas y comenzaban a hacer preguntas. Cada una parecía una trampa. ¿Puede explicar por qué trajo un animal no autorizado a un entorno estéril? ¿Era consciente del riesgo para otros bebés? ¿Ha afectado su dolor por la condición de su hijo a su capacidad de tomar decisiones? Tessa intentó responder con calma, explicar sobre el entrenamiento de detección de Kaiser, sobre las pruebas de Hallis, sobre el panel eléctrico que podría haber estallado en llamas, pero tenían respuestas preparadas para todo. La certificación del perro ha caducado. La enfermera fue suspendida por realizar pruebas no autorizadas. El departamento de mantenimiento no encontró problemas graves con el panel. Sus palabras sonaban vacías frente a sus respuestas ensayadas. Tenían una respuesta para todo, transformando sus acciones en un patrón de comportamiento peligroso. Las lágrimas le ardían en los ojos al darse cuenta de lo completamente que la habían manipulado. Fuera de la sala de conferencias, Owen caminaba de un lado a otro por el pasillo con Kaiser. Las orejas del pastor alemán se alzaron cuando un hombre con overol se acercó, mirando nerviosamente por encima del hombro. ¿Eres el adiestrador?, preguntó el hombre en voz baja. El que tiene el perro detector. Owen asintió con cautela. El hombre, cuya placa de identificación decía Mike, sacó una carpeta gruesa de debajo de su chaqueta. Registros de mantenimiento, susurró. De los últimos 6 meses. Ese panel en el que tu perro dio la alerta. Hemos presentado 3 informes separados sobre sobrecalentamiento y olores a quemado. Todos marcados como resueltos por la administración sin ninguna reparación real. Las manos de Owen se apretaron sobre los documentos. ¿Por qué me estás mostrando esto? Mike miró hacia el pasillo. Porque a mi amigo Tommy lo despidieron el mes pasado por causar pánico al insistir en que ese panel necesitaba ser reemplazado de inmediato. Porque cada vez que presentamos un informe de seguridad, desaparece en la oficina del Dr. Keen y no se soluciona nada.
Porque tengo hijos y no puedo dormir sabiendo lo que casi ocurrió en esa sala. Owen fotografió rápidamente cada página con su teléfono mientras Mike vigilaba. Los registros mostraban un patrón claro, múltiples problemas de seguridad reportados y ocultos, todos coincidiendo con fechas de eventos de donantes o visitas de los medios. Lo negarán, dijo Mike. Dirán que los registros son falsos, pero las marcas de tiempo y las firmas son reales. Y hay más. Solicitudes de mantenimiento para la unidad de almacenamiento de fórmula, problemas de control de temperatura, todo oculto. La alerta de Kaiser no se limitaba a un panel o un lote de fórmula. Detectó un patrón de negligencia que se extendía por toda la sala, todo oculto bajo una brillante superficie de placas de donantes y comunicados de prensa. Owen regresó corriendo a la sala de conferencias justo cuando uno de los trabajadores de CPS estaba diciendo, dado el patrón de comportamiento preocupante. Disculpen. Llamó con firmeza a la puerta. Pero tengo pruebas que necesitan ver. Los trabajadores de CPS fruncieron el ceño ante la interrupción, pero Owen ya estaba mostrando las fotos en su teléfono. Estos son registros oficiales de mantenimiento que muestran un historial documentado de problemas de seguridad en esa sala. Problemas que fueron reportados e ignorados deliberadamente por la administración del hospital. Tessa se inclinó hacia adelante, con una pizca de esperanza mientras los trabajadores de CPS examinaban los documentos. Su habitual neutralidad se resquebrajó ligeramente al pasar página tras página de pruebas incriminatorias. Estos informes son bastante detallados, dijo un trabajador con cuidado, y muestran que las acciones de la señora Whitaker potencialmente evitaron un desastre grave. Owen añadió, el deterioro de su hijo coincidió con problemas de mantenimiento en la unidad de almacenamiento de fórmula. Kaiser, el perro al que ustedes llaman un peligro, detectó tanto el riesgo eléctrico como la contaminación antes que los instrumentos humanos. La segunda trabajadora de CPS cerró su carpeta lentamente. Esto sí que ofrece una perspectiva diferente de la situación. El hospital puso en peligro a esos bebés, dijo Tessa, recuperando la voz. Ni yo, ni Kaiser. Nosotros expusimos el peligro. Justo en ese momento, su teléfono vibró con otra alerta de noticias. Se le encogió el corazón al leer el titular. La Fundación Langley anuncia una investigación independiente del incidente en el hospital. ¿Independiente?, se burló Owen. Se están investigando a sí mismos. Pero los trabajadores de CPS ya estaban recogiendo sus archivos. Necesitaremos revisar toda esta nueva información, dijo uno diplomáticamente. Por ahora, suspendemos cualquier acción relacionada con las preocupaciones sobre la custodia. No era una victoria, pero era un respiro. Tessa se dejó caer en la silla al salir, el peso de la tensión de la mañana finalmente la abrumó. A través de la ventana de la sala de conferencias, pudo ver a más periodistas reuniéndose en el estacionamiento del hospital. No van a parar, dijo en voz baja. King, Langley, tienen demasiado que perder. Owen le apretó el hombro suavemente. Pero ahora tenemos pruebas. Pruebas reales de que Kaiser tenía razón desde el principio. No pueden ocultar los registros de mantenimiento tan fácilmente como desestiman las preocupaciones de una madre. Kaiser entró en la habitación, apoyando la cabeza en el regazo de Tessa. Ella le rascó detrás de las orejas, recordando cómo todo había comenzado con su simple deseo de consolar a su hijo moribundo. Ahora estaban en medio de la exposición de un escándalo que se extendía mucho más allá de una sala de hospital. Gracias, le dijo a Owen, por creerme, por ayudarme a luchar. Él sonrió, pero sus ojos eran serios. La lucha no ha terminado. Nos atacarán con más fuerza ahora que tenemos pruebas. A través de la ventana, podían ver crecer el circo mediático. El equipo de relaciones públicas de Langley ya estaba difundiendo su narrativa de investigación independiente. Pero esta vez, Tessa no estaba sola contra la maquinaria del dinero y el poder. Tenía aliados, Owen, Kaiser, Hallis, incluso héroes silenciosos como Mike, el encargado de mantenimiento, que eligieron la verdad antes que el consuelo. La prueba estaba ahora en sus manos. Las advertencias de Kaiser no se referían a una sola crisis, sino a un patrón de negligencia que casi había costado vidas. La verdad era compleja y confusa, pero finalmente salía a la luz. El letrero de neón del restaurante Molly's All Night Diner zumbaba débilmente bajo el sol de la tarde.
Dentro, Tessa, Owen y Alice ocupaban una mesa destartalada lejos de las ventanas, lejos de las miradas indiscretas. Vasos de café de papel y platos de patatas fritas a medio comer cubrían la mesa de formica rayada entre ellos. Alice extendía una pila de historiales médicos e informes de laboratorio, con las manos temblando ligeramente por el exceso de cafeína y la falta de sueño. «Miren estas fechas», dijo, señalando una serie de números. El deterioro de Aean comenzó exactamente 2 semanas después de que el hospital cambiara la fórmula de la Fundación Langley. Y no fue el único. Tessa se inclinó hacia adelante, apartando su trozo de pastel intacto. Otros bebés también enfermaron. Otros 3 mostraron síntomas similares, confirmó Alice en voz baja, pero sus casos se clasificaron de manera diferente. Dificultad respiratoria, retraso en el crecimiento. El denominador común estaba oculto en gráficos separados. Owen sacó su teléfono y revisó los registros de mantenimiento que había fotografiado. La unidad de almacenamiento de fórmula también empezó a tener problemas de control de temperatura por esas fechas. ¿Ves? Levantó la pantalla mostrando una orden de trabajo con fecha de hace 3 meses. Pero en lugar de arreglarlo, simplemente se pasó un dedo por la garganta. Lo enterraron, terminó Tessa. Se envolvió las manos alrededor de su taza de café, buscando calor. ¿Pero por qué? ¿Por qué ignorarían algo tan peligroso? Alice sacó otro documento, un boletín informativo brillante del hospital. En la portada, Beatrice Langley sonreía junto a un cheque gigante, y el Dr. King sonreía radiante a su lado. El titular decía, la Fundación Langley promete $20 millones para una nueva ala de la UCIN. La donación venía con condiciones, explicó Alice. Contratos exclusivos para suministros médicos, fórmula, equipo, todo de empresas propiedad de Langley. La junta del hospital estaba tan entusiasmada con el dinero que no se fijaron bien en la letra pequeña. O no quisieron hacerlo, añadió Owen con gravedad. Tessa se sintió mal. Eligieron el dinero antes que la vida de los bebés. Envié muestras a un laboratorio independiente esta mañana, dijo Alice. Una amiga de la escuela de enfermería trabaja allí. Agilizará las pruebas. Manténlo en secreto hasta que tengamos los resultados. Owen asintió con aprobación. Inteligente. Necesitamos pruebas sólidas antes de que puedan manipular la situación a su favor. Tessa sacó su teléfono y abrió el vídeo que había grabado durante la evacuación. La grabación era inestable pero clara. El humo llenaba el pasillo. Los ladridos de advertencia de Kaiser, quien intentando impedir que se fueran. El caos cuando otros padres se dieron cuenta del peligro. Lo había grabado todo. Quiero publicar esto, dijo con firmeza. La gente necesita ver lo que realmente pasó. Alice se mordió el labio. El hospital intentará cerrarlo. Alegarán violaciones de la privacidad. Amenazarán con demandas. Que lo hagan. La voz de Tessa era firme. Difuminaré los rostros de los otros pacientes, pero ya no voy a quedarme callada. Casi matan a mi hijo. ¿Cuántos otros bebés están en riesgo ahora mismo? Owen le apretó la mano. Te ayudaremos a editarlo. Lo haremos a prueba de balas. Durante la siguiente hora, trabajaron juntos. Alice proporcionó el contexto médico, explicando términos en un lenguaje sencillo que la gente pudiera entender. Owen ayudó a secuenciar los eventos, mostrando cómo las alertas de Kaiser se conectaban con los problemas de mantenimiento. Tessa narró, con voz firme mientras mencionaba nombres y detallaba el patrón de negligencia. La doctora Mayalerie King sabía de los problemas de seguridad, dijo mirando a la cámara. Decidió ocultarlos. La fundación de Beatrice Langley proporcionó fórmula contaminada y equipo defectuoso. Cuando la verdad empezó a salir a la luz, intentaron culpar a una madre y a un perro de terapia por perturbar su imagen perfecta. Terminó con una mirada directa a la lente. Hablo porque todos los padres merecen saber qué sucede detrás de esas placas de donantes y comunicados de prensa. Mi hijo casi muere porque las ganancias importaron más que la seguridad. ¿En cuántos otros hospitales ha ocurrido esto? ¿Cuántas familias desconocen la verdadera razón por la que sus bebés enfermaron? Cuando finalmente publicó el vídeo, le temblaban las manos. En cuestión de minutos,
Comenzaron a aparecer las primeras veces que se compartió y los comentarios. «Ya está publicado», susurró. «No hay vuelta atrás». Alice revisó su teléfono. «Mi amiga del laboratorio dice que tendrá los resultados preliminares por la mañana. Si confirman lo que sospechamos». «Cuando lo confirmen», corrigió Owen con suavidad. «Kaiser no se equivoca en estas cosas». Las luces fluorescentes del restaurante parpadearon, recordándoles el cableado defectuoso del hospital. Afuera, el sol se ponía, pintando el cielo con tonos naranjas y rosas. Tessa observó cómo aumentaba el número de veces que se compartió su vídeo. Cada número representaba a alguien más que descubría la verdad. «Gracias», les dijo a sus amigos. «A los dos por arriesgarlo todo para ayudarnos». Alice sonrió con cansancio. «Hay cosas más importantes que agachar la cabeza. Me hice enfermera para ayudar a la gente, no para verla sufrir porque algún millonario busca mejor publicidad». Owen asintió. «Kaiser me enseñó que a veces lo más importante es confiar en tus instintos y mantenerte firme, incluso cuando todos los demás dicen que te equivocas». El teléfono de Tessa vibró con otra notificación. El vídeo se estaba difundiendo más rápido, ganando impulso a medida que la gente compartía sus propias historias de negligencia médica y encubrimientos corporativos en los comentarios. «Deberíamos descansar un poco», sugirió Alice. «Mañana será intenso cuando el hospital vea esto». Recogieron sus pruebas, guardando papeles y gráficos a buen recaudo. La verdad ya estaba ahí fuera, difundiéndose a través de las redes sociales y los mensajes de texto, imposible de contener o controlar. Al salir del restaurante, el letrero de neón zumbaba sobre ellos como una promesa. La luz disipaba la oscuridad, la verdad emergía de las sombras. Habían elegido su momento y su método. Ahora solo podían mantenerse firmes mientras la tormenta estallaba a su alrededor. Tessa revisó su teléfono por última vez. El vídeo ya tenía más de 1000 compartidos. Sin importar lo que sucediera después, habían logrado algo crucial. La gente finalmente estaba prestando atención. El cómodo silencio que protegía la negligencia de King y Langley se había roto. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre el estacionamiento mientras se separaban, cada uno rumbo a casa para prepararse para lo que les depararía la mañana. Su evidencia era sólida. Su historia era pública. Y lo más importante, ya no luchaban solos. Los números aumentaron durante la noche. Al amanecer, el vídeo de Tessa había alcanzado más de 100,000 reproducciones. Ella observó cómo el contador aumentaba en la pantalla de su teléfono, acurrucada en el sillón desgastado de la habitación del hospital junto a la cuna de Aean. Su hijo dormía plácidamente ahora, su respiración regular por primera vez en semanas. Las camionetas de noticias matutinas llegaron antes del amanecer, sus antenas parabólicas brotaban como flores de metal en el estacionamiento. Reporteros de pie en el frío de la madrugada con micrófonos listos. A través de la ventana, Tessa pudo ver las luces proyectando largas sombras sobre el pavimento. Su teléfono vibró. Otro mensaje de Owen. «Acabo de enviar todo a Marcus Chen de la Alianza para la Seguridad del Paciente», decía el mensaje. «Y a Sara Rodríguez del Tribune. Ella fue quien publicó la noticia sobre los sobornos farmacéuticos el año pasado. Ambos lo están investigando». Tessa respondió rápidamente con un agradecimiento y luego observó cómo más notificaciones inundaban su pantalla. Comentarios, comparticiones, mensajes de otros padres que compartían historias similares. La verdad se extendía como la pólvora, y ninguna manipulación corporativa podía contenerla. Ahora, el pasillo del hospital se llenó de actividad alrededor de las 7. Los teléfonos sonaban constantemente en la estación de enfermería. Los miembros del personal susurraban en grupos, lanzando miradas furtivas hacia la habitación de Aean. Tessa escuchó fragmentos de sus conversaciones. Reunión de la Junta, investigación, responsabilidad. La doctora Mayalerie King llegó a las 8:15, su habitual aspecto impecable mostraba signos de cansancio. Su traje a medida estaba ligeramente arrugado, y su cabello, perfectamente peinado, lucía menos impecable. Se dirigió directamente a las oficinas administrativas, seguida por 3 hombres con trajes caros que debían ser los abogados del hospital. Una hora después, una joven enfermera entró sigilosamente en la habitación de Aean.
Están intentando armar un caso contra ti, susurró, mirando por encima del hombro. La doctora King dice que manipulaste el equipo, que tú misma provocaste los problemas eléctricos para llamar la atención. Tiene grabaciones de seguridad donde se te ve cerca del panel antes de que saltara la chispa. A Tessa se le encogió el corazón, pero se obligó a mantener la calma. Solo estaba revisando a mi hijo, eso es todo, y los registros de mantenimiento que encontró Ben demuestran que esos problemas existían mucho antes de que yo pusiera un pie cerca de ese panel. La enfermera asintió. La mayoría estamos de tu lado. Hemos visto demasiadas cosas ocultas. A las 10, el equipo de relaciones públicas del hospital había publicado un comunicado oficial. Tessa lo leyó en su teléfono, y una mueca de disgusto apareció ante el lenguaje corporativo cuidadosamente elaborado. Nos tomamos muy en serio todas las preocupaciones de seguridad, estamos llevando a cabo una revisión interna exhaustiva, comprometidos con el bienestar del paciente, lamentablemente un malentendido. Owen llegó alrededor de las 11 con 2 tazas de café y una expresión decidida. Sara Rodríguez va a publicar la historia en el periódico de mañana, dijo, entregándole una de las tazas a Tessa. Primera página. Tiene declaraciones de 3 exempleados sobre incidentes similares que fueron encubiertos. Gracias, dijo Tessa, envolviendo las manos alrededor de la taza caliente. Por todo. No podría haber hecho nada de esto sin ti. Él sonrió, con las comisuras de los ojos arrugándose. Kaiser es el verdadero héroe. Sabía que algo andaba mal antes que cualquiera de nosotros. Como si fuera una señal, estallaron gritos en el pasillo. Beatrice Langley había llegado, sus tacones caros resonando contra el linóleo como signos de puntuación furiosos. Pasó por la habitación de Aean, seguida de asistentes y desprendiendo furia. ¿Dónde está? La voz de Langley se escuchó claramente a través de las paredes. ¿Dónde está Mayeri King? Tessa y Owen intercambiaron miradas. A través de la puerta entreabierta, pudieron ver el drama que se desarrollaba en la estación de enfermería. King salió de su oficina, tratando de mantener su habitual aire de autoridad. Señora Langley, tal vez deberíamos hablar de esto en privado. ¿En privado? La risa de Langley fue cortante como cristales rotos. Como cuando ignoraste en privado las advertencias de mantenimiento. Como cuando encubriste en privado los informes de contaminación. La reputación de mi fundación está hecha pedazos porque no pudiste manejar una crisis básica. Estaba protegiendo los intereses del hospital. Te estabas protegiendo a ti misma. Langley le señaló el pecho a King con un dedo bien cuidado. Mira este desastre. Medios nacionales acampando afuera, redes sociales explotando, miembros de mi junta directiva pidiendo investigaciones. Todo porque no pudiste controlar a una madre y a un perro de terapia. Sus voces se desvanecieron mientras se dirigían al ala administrativa, pero el daño ya estaba hecho. Los miembros del personal que habían presenciado la confrontación susurraban entre sí, sin molestarse ya en ocultar sus conversaciones. El teléfono de Owen vibró. Lo revisó y luego le mostró la pantalla a Tessa. Era un correo electrónico de la Alianza para la Seguridad del Paciente confirmando que iban a iniciar una investigación oficial. Las fichas de dominó están empezando a caer, dijo en voz baja. Tessa asintió, mirando por la ventana como otra furgoneta de noticias entraba en el aparcamiento. Solo espero que sea suficiente para que esta vez algo cambie de verdad. Durante toda la tarde, el hospital parecía contener la respiración. Médicos y enfermeras realizaban sus tareas con un silencio inusual, como si esperaran la próxima explosión. Guardias de seguridad se apostaron en cada entrada, impidiendo el paso a los periodistas que intentaban colarse. Alrededor de las 3, Hallis pasó por allí durante su descanso. A pesar de estar oficialmente suspendida, seguía con su uniforme. La reunión de la Junta lleva horas, informó. Dicen que están revisando todas las quejas que King desestimó durante el último año. Bien, dijo Tessa con firmeza. Necesitan ver el patrón completo. Algunas de las otras enfermeras están denunciando ahora, añadió Hallis, contando las veces que denunciaron problemas y fueron ignoradas o amenazadas para que guardaran silencio. Una vez que la primera persona habla, otras encuentran el valor, concluyó Owen. El día transcurría. Llegaron más furgonetas de noticias. El vídeo de Tessa superó las 500.000 visualizaciones.
Los foros en línea se llenaron de debates sobre la responsabilidad hospitalaria y la influencia corporativa en la atención médica. Los hashtags se hicieron tendencia: justicia para Aean, corrupción hospitalaria, pacientes por encima de los beneficios. Al caer la noche, oyeron el portazo de la puerta del despacho de Keen contra la ventana. La vieron caminar hacia su coche, con el rostro rígido. No miró a izquierda ni a derecha, ni respondió a los periodistas que le gritaban preguntas. La compostura perfecta que había mantenido durante tanto tiempo se estaba resquebrajando. Langley se había marchado horas antes, con el rostro furioso, ya hablando por teléfono con lo que parecían ser equipos de gestión de crisis. La página web de su fundación se había desconectado misteriosamente por mantenimiento. Un silencio diferente se apoderó del hospital al caer la noche. Ya no era el silencio temeroso de antes, sino algo más parecido a la anticipación. El cambio se avecinaba. Los muros de autoridad y negación, mantenidos durante tanto tiempo, comenzaban a derrumbarse. Tessa se sentó junto a la cuna de Aean, sosteniendo su manita. Su color había mejorado, su respiración era más fuerte. En su teléfono, el contador de visitas seguía subiendo. Cada número representaba a otra persona que se enteraba de la verdad, otro testigo de lo sucedido. Owen acercó una silla a su lado. Ninguno de los dos habló durante un rato, observando cómo las luces de las furgonetas de noticias se reflejaban en las ventanas del hospital como estrellas. Finalmente, Tessa rompió el silencio. ¿Crees que marcará la diferencia? ¿Que realmente cambiará algo? Owen lo pensó, luego asintió lentamente. La verdad tiene la costumbre de exigir atención una vez que sale a la luz, especialmente cuando afecta a los hijos de las personas. Ningún padre puede ignorar eso. A través de la ventana, podían ver a los reporteros preparándose para sus transmisiones vespertinas. Sus cámaras apuntaban a la imponente fachada del hospital. Pero el edificio ya no parecía tan intimidante. Su autoridad había sido desafiada, sus secretos expuestos a la luz. En su cuna, Aean se movió y emitió un suave sonido. Tessa lo tomó en brazos y mientras sostenía a su hijo, sintió el cambio en el ambiente. El poder se movía, la verdad emergía, la justicia daba sus primeros pasos con cautela. La sala de juntas del hospital parecía una olla a presión. Los paneles de madera oscura absorbían la luz de la mañana, haciendo que el espacio pareciera más pequeño de lo que era. Alrededor de la larga mesa, los miembros de la junta se removían en sus sillas de cuero, mientras los papeles crujían al revisar los documentos frente a ellos. Owen estaba de pie al frente de la sala, su habitual calma irradiaba una autoridad serena. Detrás de él, una pantalla de proyección mostraba los registros de mantenimiento, con las marcas de tiempo claramente visibles. El ingeniero de las instalaciones, Mike Torres, estaba sentado nerviosamente en un extremo de la mesa, con las manos curtidas por el trabajo apretadas con fuerza. Como pueden ver, dijo Owen, señalando fechas específicas, los problemas con el panel eléctrico se reportaron 6 veces en los últimos 8 meses. Cada informe fue marcado como revisado por el Dr. King, pero no se tomó ninguna medida. La doctora Mayalerie King permaneció rígida en su silla, su postura perfecta contrastaba fuertemente con su rostro pálido. Eran problemas menores, interrumpió. Problemas de mantenimiento rutinario que... Eso casi provocó un incendio en una sala neonatal, terminó Owen con firmeza. Pasó a la siguiente diapositiva. Los resultados de laboratorio de Hallis. Y esto muestra las irregularidades metabólicas en varios bebés que recibieron la fórmula de la Fundación Langley. El patrón es claro. El presidente de la Junta, el Dr. Harrison, se inclinó hacia adelante. Dra. King, ¿recibió estos resultados de las pruebas de la enfermera Vega? Sí, respondió King con voz cortante. Pero eran preliminares, no concluyentes. Eran precisos, dijo una nueva voz. Las cabezas se giraron cuando Beatrice Langley entró en la sala, seguida de 2 hombres de traje. Su habitual sonrisa, siempre lista para las cámaras, había desaparecido. Nuestra revisión interna ha confirmado la contaminación en 3 lotes recientes, un fallo en el control de calidad que debería haberse detectado y reportado de inmediato. La sala estalló en murmullos. El rostro de Kim pasó de pálido a ceniciento. Señora Langley, estaba protegiendo nuestra colaboración. Te estabas protegiendo, replicó Langley bruscamente.
y has perjudicado a ambas instituciones en el proceso. Se dirigió a la junta directiva. La Fundación Langley suspende todos los programas de fórmula infantil hasta que se complete la investigación. También retiramos nuestra oferta de donación. Un repentino ulular de sirenas rompió la tensión. Varias personas se sobresaltaron. Ese es el nuevo protocolo de simulacro de seguridad, explicó Owen. Se implementó esta mañana tras la revisión del jefe de bomberos. El Dr. Harrison asintió gravemente. Dr. King, ¿tiene algo más que añadir en su defensa? Abrió la boca y la cerró de nuevo cuando el vídeo empezó a reproducirse en la pantalla. Las imágenes del teléfono de Tessa mostraban el caos en la UCIN, el humo llenando los pasillos, mientras King intentaba impedir que se activara la alarma. El presidente de la Junta suspiró profundamente. Creo que ya hemos visto suficiente. Dr. King, por favor, entregue sus credenciales a seguridad. Le acompañarán para que desocupe su oficina. 2 agentes de seguridad aparecieron en la puerta como si lo hubieran indicado. King se levantó lentamente, con las manos temblando ligeramente mientras se quitaba la credencial. El taconeo de sus zapatos resonó en la silenciosa sala mientras salía, flanqueada por los guardias. Señor Rohr, dijo el Dr. Harrison, por favor, transmítale nuestras más sinceras disculpas a la señorita Whitaker. La Junta implementará cambios inmediatos en las políticas con respecto a los protocolos de seguridad y la defensa de los pacientes. Mike Torres se aclaró la garganta.